tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de reclutamiento. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta presentación que hemos preparado con mucho esfuerzo y también para darles la primicia de que, bueno, en BDO, en el área de Human Capital Services, que es un área global, se ha implementado el área de Human Capital Services y bueno, pues dentro de esta área, pues hemos implementado el servicio de reclutamiento. Y bueno, pues nosotros somos un grupo multidisciplinario que, bueno, estamos muy contentos de trabajar con ustedes y proporcionarles todo el apoyo necesario, herramientas que ustedes puedan requerir, pues, para llevar a cabo un reclutamiento exitoso. La que sigue, Vane, por favor. Ahora, ¿por qué elegir a BDO como su agente de reclutamiento? Como les comentaba, la firma global en BDO ha expandido sus servicios de soluciones empresariales gracias a nuestro equipo de expertos de clase mundial, adaptando nuestro apoyo para coincidir con su progreso y con nosotros encontrarán agilidad en el proceso y cobertura de sus vacantes, confiabilidad en el servicio, garantía en la contratación del recurso acorde al perfil buscado y comunicación y retroalimentación. Y aquí me gustaría hacer énfasis que nosotros tenemos, digamos, las dos caras de la moneda. Si bien entendemos el tema empresarial, el tema de requerimientos, de diferentes demandas del tema empresarial, también entendemos el factor del recurso humano, que es sumamente importante para que la empresa logre sus objetivos. Y nosotros en la parte tanto del tema de conocimiento contable, fiscal, legal, también contamos con el área de recursos humanos y la asesoría de Human Capital Services para poder complementar estos objetivos en la medida de sus necesidades. Por eso para nosotros es muy importante contar con las herramientas que vamos a exponer más adelante y apoyarles en estos procesos de reclutamiento que inclusive cómo podemos disminuir riesgos de hacer que ese filtro permee y que escojamos al mejor talento y que nuestra empresa esté llena de líderes, de empresas que quieran aportar y hacer crecer nuestra empresa. La que sigue. Antes de dar comienzo, bueno, me gustaría presentarme. Mi nombre es Marcela Torres Martínez, soy socia de Control Financiero y actualmente socia de líder de Human Capital Services. Soy licenciada en Contaduría por la Universidad La Salle. Estoy miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y también como parte de mi desarrollo profesional decidí estudiar la carrera de licenciatura en Psicología en Universidad de Humanitas. Me gradué hace 2 años y justo el mes pasado tuve la fortuna de haberme titulado como maestría en terapia psicoanalítica, lo cual me permite tener esa experiencia que requiere esta área para entender el tema empresarial y el tema de capital humano. Y bueno, actualmente tengo 14 años en la firma. Y para este curso, pues también nos acompaña nuestro equipo multidisciplinario. En este caso, bueno, nos acompaña nuestro experto en reclutamiento, el licenciado Jorge García. Él es egresado de la carrera de la licenciatura en Administración de Empresas por el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y tiene un diplomado en finanzas. También cuenta con más de 23 años de experiencia y que ha desarrollado la labor de encargado y directivo en empresas multinacionales de recursos, en el área de recursos humanos. También contamos con la participación de la licenciada Rosario Moga, es nuestra experta en reclutamiento. Ella es licenciada en pedagogía y, bueno, es especialista en pruebas psicométricas y metacognición empresarial. Es experta en reclutamiento y selección, con más de 25 años de experiencia en gestión de procesos, diseño e implementación de estrategias y gestión de procesos a todos los niveles, y cuenta con habilidades para identificación e implementación de estrategias de acciones para la cobertura de vacantes. Tiene gran facilidad para desarrollo de relación con usuarios internos y clientes.
También nos acompaña en este foro el licenciado Fernando Ortiz Calvo. Él es socio de nuestra área de BDO Legal Laboral. Él es graduado en el año 2001 por la Universidad Iberoamericana y tiene el dominio del idioma inglés. Imparte cátedra de Derecho Procesal del Trabajo en la Universidad Intercontinental, Campus Ciudad de México. Ha sido reconocido por la publicación legal 500 como Associate to Note del área de práctica laboral y de seguridad social y es miembro de la Cámara Alemana de Comercio. Cuenta con experiencia en el ámbito jurisdiccional al haber formado parte del sexto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, razón por la cual tiene conocimiento preciso sobre los criterios de las autoridades en materia laboral. Y uno pensaría que en el reclutamiento no se requiere una asesoría laboral. Nosotros vimos que sí es indispensable tener un abogado de cabecera que nos vaya orientando en evitar que hay riesgos, demandas laborales, etcétera, incluso en ese proceso en donde podamos caer en temas de discriminación, de no recabar los consentimientos necesarios para hacer algunos trámites, como vamos a ver más adelante. Ahora, nuestro temario, hemos escogido o seleccionado unos temas que consideramos son básicos y que puedan ser de interés de todos ustedes y que, bueno, serían los siguientes. Vamos a hablar del benchmark de estudio de mercado de sueldos y salarios. Posteriormente vamos a hablar del ABC del reclutamiento. Vamos a entrar en temas de evaluaciones psicométricas, qué tipo de pruebas, cuáles son las aplicables, cuáles son los mejores filtros. Y después vamos a hablar de la verificación de antecedentes laborales, para qué sirve, cuándo lo tengo que aplicar, por qué lo tengo que hacer. Y posteriormente vamos a hablar de los tipos de contratos. Y consideramos aquí la participación primordial del abogado para que nos pueda platicar sobre qué tipo de contratos podemos hacer y evitar riesgos laborales en esta etapa. Vamos a hablar de los contratos a prueba, porque, bueno, pues nosotros como parte de reclutamiento damos una garantía de 3 meses, pero la empresa como patrón en esos 3 meses, bueno, ¿qué tipo de contratos se pueden implementar para evitar riesgos en caso de que el colaborador no llegara a funcionar o cubrir nuestras expectativas? Posteriormente vamos a hablar de la evaluación médica. Es práctica común en algunas empresas, pues que se hagan algunos exámenes médicos previos a la contratación. Entonces, ¿qué tan legal o ilegal, riesgo laboral o no de pedir esa evaluación médica? Y bueno, también consideramos interesante hacer un banco de preguntas y respuestas frecuentes que nos han hecho algunos de nuestros clientes y también pues consideramos compartir con ustedes. Si en el transcurso de nuestro webinar ustedes tuvieran alguna pregunta, les vamos a agradecer que nos los puedan compartir aquí a través del chat de la plataforma y vamos a ver de qué forma podamos darle respuesta a sus inquietudes. Si nos da el tiempo en esta hora que vamos a platicar con ustedes, posteriormente nos estaremos contactando de manera directa con las personas que tuvieron la amabilidad de expresar sus inquietudes o comentarios a través del chat. La que sigue, Vane, por favor. El benchmark de sueldos y salarios. Esta es una herramienta para la toma de decisiones. Yo lo veo así, y si me permiten la analogía, yo lo veo así como un estudio de precios de transferencia, pero traspasado al tema de sueldos y salarios. ¿Por qué como un estudio de precios de transferencia? Porque yo lo que nos han pedido y lo que hacemos nosotros es comparar el sueldo de una vacante en relación a otras empresas. Por ejemplo, un gerente de ventas especializado en farmacéutica, ¿qué sueldo tiene en la compañía A, en la B, en la C y en la D? Y prestaciones para que yo cuando publique una vacante pueda ser competitiva con relación al mercado y pueda yo ofrecer las mejores prestaciones y beneficios. Por ejemplo, bueno, pues aquí el proceso que nosotros seguimos y que nos los piden mucho, sobre todo las empresas extranjeras que quieren invertir en México y quieren atraer el mejor talento a su empresa y sobre todo en el startup, es el benchmark de sueldos y salarios. Entonces, el proceso cuando alguien requiere este servicio,
pues nosotros requerimos el job description o la posición, la descripción del puesto para nosotros poder evaluar y comparar, hacer las evaluaciones comparables con las demás empresas. Entonces, identificamos las empresas que son competencia y los puestos objetivo. Obtenemos información de nuestras fuentes, de nuestras plataformas, obviamente todo legal dentro de la ley, que puedan ser fuentes idóneas y fiables para hacer esta comparación. Y bueno, lo que hacemos es codificar esta información que ya hemos comparado, que estamos nosotros recabando, y posteriormente hacemos un análisis comparativo de los hallazgos que encontramos en los diferentes sectores, en los diferentes puestos, en las diferentes compañías sujetas a evaluación en el sector, y hacemos una presentación de resultados. Esta presentación de resultados la hacemos personalizada y damos la mejor recomendación para hacer un buen paquete de prestaciones conforme al mercado y obviamente conforme a la Ley Federal del Trabajo y las prestaciones de ley en México. Aquí les cedo la palabra a Rose, que nos va a hablar del ABC del reclutamiento. Jorge. Jorge, adelante, Jorge. Bien, bueno, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Jorge García. Como comentó Marce, soy experto en reclutamiento y bueno, me gustaría platicarles un poquito del ABC del reclutamiento. Algo importante que vemos aquí en esta lámina es la parte de la recepción y la parte de la recepción del perfil. Aquí nosotros lo que tenemos que buscar siempre es entender cuáles son las funciones y las responsabilidades que vamos a estar teniendo para este candidato que estamos buscando. Entonces, para reclutar a una persona necesitamos saber y entender muy bien cuáles son las funciones y las responsabilidades que van a estar teniendo pues, en su trabajo, ¿no? Aquí sí es importante que podamos definirlo con ustedes y que les podamos también apoyar y ayudar a saber qué es lo que va a estar haciendo esta persona y que nosotros lo podamos entender bien, ¿no? Ahí es donde nosotros iniciamos ya con un kickoff que vendría siendo el contacto con el usuario final. A veces nosotros le llamamos hiring manager o la persona que va a ser el jefe de la vacante. El jefe de la vacante o dueño de la vacante es el que nos debe de identificar las necesidades específicas para aclarar pues, todas esas dudas que nosotros podamos empezar a entender qué es lo que quieren, cómo pueden hacer este reclutamiento, cuáles son las necesidades que tiene la empresa, entender también un poco la compatibilidad que pueda tener el candidato con el dueño de la vacante, entender esa afinidad que debe de tener con el puesto, con las personas que va a estar trabajando a su alrededor, con las personas que va a estar interactuando, los mandos medios, los mandos altos. Vamos, ahí tenemos que entender un poquito qué es lo que va a estar haciendo esta persona para que pueda tener un buen fit dentro de la empresa. Bueno, de ahí nosotros hacemos una búsqueda en diferentes medios, tenemos varias herramientas de trabajo para poder localizar a los mejores candidatos. Ahí es en donde nosotros ayudamos a pues hacer estos filtros, a tener esta gente ya adecuada y enviar únicamente a las personas idóneas. Este trabajo, pues bueno, a veces no se ve, no lo ven las empresas, porque nosotros lo que hacemos es o sí filtrar todos esos currícula que llega, es mucha la currícula que llega cuando se hace una publicación y nosotros lo que hacemos es filtrarla para entonces empezar a enviar y a tener entrevistas con las personas adecuadas, con las personas que realmente cumplen el perfil. Esto pues, nos puede llevar algo de tiempo. Este tiempo nosotros lo calculamos entre 5 días, de 3 a 5 días para poder hacer los filtros. Y eso pues nos ayuda a que nada más se envíen a los candidatos idóneos. Para eso es para lo que nos están de alguna manera contratando, ¿no? Y para lo que buscan una consultoría, para que tengan a los candidatos idóneos únicamente y no estén perdiendo el tiempo. Además de que se entienda que nosotros sabemos cuál es la necesidad y lo que platiqué al principio, las funciones y las responsabilidades que pueda llegar a tener, los skills que llamamos que debe de tener candidato que vamos a enviar, ¿no?
Entonces ya se hace una preselección, se empiezan a mandar los perfiles, las personas idóneas, empezamos a mandar ternas, empezamos a mandar muchas veces a las personas, si son vacantes muy especializadas, ahí lo que nosotros hacemos es empezar a enviar a las personas que vamos teniendo dentro de nuestras búsquedas, ¿de acuerdo? Las entrevistas se hacen ya con los seleccionados, se les maneja experiencia, conocimiento, habilidades, compatibilidad con la posición, y ahí es en donde nosotros entendemos cómo está ya el candidato haciendo ese fit que queremos con la empresa que nos está solicitando la vacante. Se hacen pruebas y evaluaciones, aplicación de pruebas técnicas. Estas pruebas técnicas a veces también nos las mandan y nos las piden en específico las empresas. Si hay algo que la empresa necesita saber, voy a poner el ejemplo de, por ejemplo, despachos contables, que a veces nos dicen, oye, fíjate que necesito que hagan una prueba de contabilidad, de finanzas, vamos a auditores, ese tipo de cosas. Nos piden a veces que tengamos ese tipo de pruebas técnicas que ellos hacen con nosotros y ya nosotros mandamos también los resultados. Esto es importante también por el tiempo, ¿no? Y para que también sepamos que los candidatos que se están enviando, pues ya pasaron todas estas pruebas, todas estas evaluaciones, ¿de acuerdo? Y bueno, la parte que es muy importante también es la decisión y la oferta. Aquí lo que buscamos también es que a los candidatos se les aclare perfectamente bien cuál va a ser su sueldo, cuáles van a ser sus prestaciones, en dónde van a estar ubicados, cuál va a ser la dirección. Vamos siempre a hablar y decir todas las características para que entonces el candidato pueda entender en dónde va a trabajar. Aquí lo que nosotros buscamos también y que es muy importante es que los candidatos tengan toda la información, que no estén aceptando una oferta en la cual ellos no sepan hacia dónde van, en dónde están ubicados, qué es lo que van a hacer, vamos, que hayan tenido una entrevista ya con el jefe inmediato, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que entonces sepan ellos a dónde van, qué es lo que van a hacer, cuál va a ser su remuneración, sus prestaciones, y entonces estén de acuerdo y no haya sorpresas en la contratación, ¿no? Entonces, bueno, con esto les diría yo que es un ABC rápido de lo que es el reclutamiento, pero bueno, obviamente cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, pues estamos a sus órdenes. Adelante. Gracias, Vane. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Rosario Moga y yo les voy a hablar sobre el tema de la evaluación psicométrica. ¿No? La evaluación psicométrica es una herramienta que es cuantificable y que está basada en científico, ¿no? En datos científicos. Aquí lo interesante es saber para qué lo podemos ocupar y cómo nos puede ayudar. Si bien es cierto que muchos usuarios nos preguntan qué tan confiable es una evaluación psicométrica, yo les diría, sí, sí es confiable, pero tampoco es una bola de cristal que nos va a determinar el comportamiento o los resultados del candidato. Eh, Sino es una herramienta en la que nos vamos a poder apoyar para poder definir qué tan compatible es el candidato a la posición que va a cubrir. Entonces, bueno, el propósito es medir aspectos psicológicos, habilidades y rasgos de personalidad relevantes del candidato y que los vamos a poder comparar con los que requiere el puesto. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Yo hago la comparación con, es una radiografía del candidato. Entonces, ¿qué podemos llegar a medir por medio de las pruebas psicométricas? Bueno, aptitudes. Jorge bien lo comentaba, que hay pruebas técnicas que nos llegan a pedir los clientes, ya sea pruebas contables, hay quien nos pide que les apliquemos algo de Excel, por poner algunos ejemplos. También el tema de personalidad, nosotros podemos llegar a identificar si es una persona con un empuje alto, con una capacidad de influencia hacia los demás, promedio o por arriba o por abajo del promedio, etcétera. También podemos llegar a medir
temas de inteligencia, tanto cognitiva como emocional. Y hoy en día que está tan de moda el tema de inteligencia emocional que nos ayuda a temas de trabajo en equipo, trabajo colaborativo, trabajo bajo presión, la verdad es que es una herramienta que nos puede dar bastante luz sobre el comportamiento que puede llegar a tener un candidato. Y por último, las competencias que hoy en día están tan sonadas como las soft skills o las hard skills, tenemos ambas, ¿no? Entonces podemos sacar esta fotografía de dónde se encuentra nuestro candidato. ¿Qué modalidades podemos manejar? Bueno, existe tanto la virtual como la presencial. Virtual es 100% digital y la presencial puede ser digital o puede ser a lápiz y a papel, pero para ser muy franca, hoy en día, pues nos conviene mucho más que sea digital porque de esta manera se reducen tiempos, un posible riesgo de sesgo en las respuestas o el error humano al momento de la interpretación del mismo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo sobre los beneficios, identificamos la compatibilidad potencial y las fortalezas del candidato. Entonces, si bien es cierto que desde el ABC del reclutamiento, donde nosotros platicamos con el hiring manager e identificamos y definimos con ellos qué competencias necesitan por medio de las actividades a realizar, nosotros podemos hacer un cruce entre lo que necesita el perfil y lo que tiene el candidato. Seguramente tendrán la duda, ¿hay personas que puedan ser 100% compatibles con la posición? Sí, sí las habrá, pero también hay quienes mostrarán un 70, un 80% y aquí nuestro valor agregado es analizar qué competencias o qué características le hacen falta al candidato para ocupar la posición y cuáles son desarrollables, ¿no? Entonces, esto es súper importante y es un valor agregado que nosotros damos. Y esto nos lleva a tener información objetiva para la toma de decisiones en una selección. Entonces, esto es evaluaciones psicométricas. Si tienen cualquier duda, por favor, escriban en el chat y con gusto lo vamos resolviendo. Muchas gracias, Rose. Si me permiten aquí hacer una breve intervención. Tocaste un punto súper importante, Rose. Somos a veces muy renuentes, y te voy a hablar como contador público, a la confiabilidad de las pruebas psicométricas. Y me considero que yo era muy escéptica de aplicar pruebas psicométricas a los candidatos que vienen aplicando una vacante, ¿no? Se me hacía como perder el tiempo, no me va a dar información, o a lo mejor no sé leer la prueba. Entonces nos saltábamos ese proceso y únicamente nos ocupamos a pruebas, por ejemplo, numéricas, ¿no? En el caso del despacho, ¿no? O de X habilidades, ¿no? Pero sin embargo, estas pruebas psicométricas, ahora a lo largo que estudié la carrera y que ya ahora con la maestría en terapia psicoanalítica, o sea, Sigmund Freud no andaba tan mal, ¿eh? O sea, todas estas herramientas están súper probadas y sí te detectan personalidades, digamos, tóxicas, ¿eh? Sí son un filtro que si lo sabes interpretar, dices, bueno, pues esta persona sí pudiera, pues a lo mejor ser muy hábil numéricamente, pero es un psicópata. Sí, totalmente. Puede ser un candidato encantador, pero al trasfondo puede ser un neurótico, un narcisista, que a lo mejor te puede venir a ser la manzana podrida que te puede perjudicar o ser tóxico para tu empresa o para el puesto, para el área. Entonces, yo creo que aquí esta parte de sí darnos un espacio para aplicar las pruebas psicométricas y detectar esos perfiles que no queremos o que no nos son útiles para la vacante y así hacerlo externar así al que va, al usuario de la vacante, ¿no? Al cliente, en este caso, ¿no? No sé Totalmente. si... Adicional a Ujú, tu comentario, ujú, yo le sumaría, Marce, que es ujú. importante identificar las habilidades del puesto, ¿no? Las habilidades requeridas por el puesto y también identificar el entorno en donde vas a trabajar. Porque, por ejemplo, no Ujú. puedes pedirle la misma personalidad a un contador que a una persona de ventas. Entonces,
evidentemente el contador necesita ser una persona 100% enfocada. Es más, mientras más callado, igual y es preferible por aquello de las tareas rutinarias y que tiene que estar como muy concentrado. Y en cambio el de ventas sí tendría que ser como a lo que nosotros definimos el alma de la fiesta, ¿no? Que se le facilita la creación de relaciones y demás. Entonces es muy importante, o sea, no nada más es aplicar por aplicar la psicometría, sino entender muy Ujú. bien la posición y el contexto en el que se va a desarrollar esta persona. Sí, Ros, muy interesante esta intervención. Yo lo he expresado así como aprendí a leer estados financieros, si me lo permites la analogía. Con las pruebas proyectivas y las pruebas psicométricas, se lee en la persona. Es una radiografía, y bien lo comentaste al principio. Es una radiografía y te dice todo, Sí, todo, ¿no? Así casi lo mandas de aquí al psicólogo porque sí tiene temas, ¿no? Incluso puedes determinar mediante estas pruebas, por ejemplo, adicciones, si la sí, persona consume o no sí, drogas, si totalmente. tiene pruebas de alcoholismo o es una persona depresiva o es una persona ansiosa, ¿no? Que puede Sí, hacer una intermitencia en el puesto para cual está siendo requerido, ¿no? Entonces, totalmente. creo que sí tendremos que ofrecerle a nuestros clientes esas pruebas idóneas para que podamos nosotros darles esas herramientas para toma de decisiones. Sí, totalmente, totalmente, Marce. Muchas gracias, Rosy. Pues alguien si tiene alguna duda, una pregunta, en relación a qué pruebas, pues con mucho gusto estamos aquí a la orden. Adelante, adelante. Ah, bueno. Otra herramienta que hemos utilizado para la toma de decisiones y contratar al candidato ideal es la verificación de antecedentes laborales. Y déjame decirles por qué se necesita esta verificación. Eh, Hay un antes, hace 20, 30 años, déjenme decirles, yo no veía en el proceso de reclutamiento y selección de personal esta verificación de antecedentes laborales porque lo que poníamos en un CV era verdad. O sea, éramos como muy leales, estudié aquí, trabajé acá, tanto tiempo, etcétera. De unos años para acá, tristemente la tendencia es que la gente miente en sus currículums y hace una sobreevaluación de sus competencias o de plano pone puestos de trabajo donde no ha estado o que estudió y terminó una licenciatura cuando vemos que es trunca o nunca la estudió, tristemente. Entonces, esta verificación de antecedentes laborales sí se hacía en otros países y pues era algo común. De unos años para acá me lo fueron pidiendo más los clientes, sobre todo los extranjeros, y fueron los que me comentaron, es que en México tristemente la gente miente en los CVs. Ah, la verdad es que sí me impactó escuchar esa noticia. Pero bueno, pues eso nos tocó vivir y estoy hablando de unos 8 años para acá, que fue que nos empezaron a pedir la verificación de antecedentes laborales. Y bueno, pues algunos de los que estamos aquí no pudiéramos saber qué es, pero pues finalmente es un proceso mediante el cual una empresa o un tercero autorizado revisa el historial laboral de una persona. Este procedimiento incluye, entre otros, los siguientes aspectos, pues los empleos anteriores, como ya les comentaba, fechas de inicio y término de la relación laboral, qué puestos y responsabilidades tuvo esta persona, su desempeño, capacidad, conductas reportadas por los patrones anteriores, y es muy importante el motivo de la salida y cómo fue esa salida. Si fue cordial, si hubo demanda, si es un trabajador, incluso llama a huelga o es una persona que hace las cosas como deben ser. Y verificación de estudios o certificaciones, pues también validamos esa parte de los estudios y de los credenciales que el candidato pudiera tener. Y pues también revisamos las semanas de cotización en el IMSS y en la forma, pues, nuestra fuente que nos puede dar la pauta de saber si trabajó o no en los puestos y en las empresas que nos indica el colaborador o el candidato en su currículum vitae. ¿Y para qué nos sirve? Pues como les decía hace unos minutos, es tener certeza sobre la experiencia laboral que el empleado declara, porque al final el CV para mí es una declaración de experiencia y laboral y de aptitudes.
Y bueno, pues a la hora de que tenemos esa certeza, pues vamos a reducir el riesgo en la contratación, en que me dijo, pero cuando yo veo a la hora de la ejecución del trabajo no era lo esperado. Entonces, como les comentaba, es reducir el riesgo de contratación y traer al talento que me dice que es. Y bueno, pues como les comentaba, es una herramienta extraordinaria para la toma de decisiones. Ahora, en este proceso, únicamente pues nosotros nos acotamos a la verificación de antecedentes laborales. Si ya estando el empleado, el colaborador ya en funciones y la empresa luego pues requiere, oye, pues necesito conocer el perfil, los antecedentes legales y criminales de esta persona, bueno, pues también tenemos en BDO este servicio, pero sería el área de Forensic quien tendría que ejecutar o gestionar este proceso de antecedentes legales, criminales y de otra índole para pues también sea una herramienta de una toma de decisiones y darle seguimiento a mis colaboradores ya dentro de la empresa. La que sigue, Vani, por favor. Ahora, aquí en la verificación de antecedentes laborales, uno pudiera pensar que es ilegal o es muy invasivo hacer esta verificación de esta naturaleza. Sin embargo, pues conforme a la Ley Federal de Protección de Datos, de Datos Personales y Posesión de Particulares, y en su caso la Ley Federal del Trabajo, necesitamos respetar estas legislaciones y la verificación de antecedentes laborales se tiene que hacer respetando estos límites que marca la ley. Para tales efectos, pues tenemos que obtener el consentimiento por escrito por parte del candidato para nosotros poder hacer esa verificación de antecedentes laborales. Y pues respetar esas limitaciones, de decir que solo se debe solicitar datos relevantes para el puesto y el interesado debe de conocer qué información se está verificando y pues también darle la oportunidad para hacerle saber que ha cometido un error o que está mintiendo en lo que es su CV. Aquí, Fer, no sé si tengas que aportar algún comentario con respecto a algún riesgo laboral en este tema. Hola, muchas gracias, Marce. Buena tarde. Buen gusto saludarlos a todos. Sí, en este caso es muy importante, lo que estás comentando es importantísimo en cuanto a la obtención del consentimiento expreso de ese candidato para que se realicen, ahora sí que la verificación de los datos que él está exponiendo en su currículum y se pueda realizar. Esto, como lo han estado comentando Jorge, Ross y Marcela, es importantísimo. Ya una vez que hicimos el reclutamiento, ya que se hicieron las pruebas psicométricas, pues hay que verificarlo. Esto es algo que hemos visto en muchas empresas que han realizado, que tienen sus procesos bien internos definidos de reclutamiento y selección. Muchas veces no verifican los datos, ¿no? No se verifican los datos y el no hacer esta verificación de datos, la verdad, al futuro puede evitar tener una situación o alguna contingencia futura con este candidato que se vuelve trabajador y que nos puede dar algún problema porque no se hizo una verificación adecuada de todos los antecedentes laborales que este trabajador tiene, ¿no? Como bien comentaba Marcela, si los trabajadores mienten, muchas veces mienten y la verdad es que pues ven su carro más bonito que el del vecino, ¿no? Y así eso ha sido siempre. Entonces, pues obviamente enaltecen todas sus cualidades y pues hay que hacer desde un punto y un rango de vista objetivo cuáles son las verdaderas capacidades que tienen y por lo cual se tiene que hacer la revisión de estos antecedentes laborales sí o sí para tener al mejor candidato. No les voy a decir que van a encontrar ustedes a la mejor persona y al mejor profesionista, no, pero al candidato adecuado, al candidato y al trabajador que se requiere para el puesto. Pero pues todo esto significa, son los procesos que tenemos que revisar y que se tienen que verificar. Este proceso del reclutamiento y selección es incluso todavía más importante o igual de importante que el trabajador per se ya en una relación de trabajo, ¿no? Entonces es bien importante que se obtenga el consentimiento por escrito para que se pueda realizar esta verificación de la que hablas. Adelante, Marci. Sí, muchas
Muchas gracias, Fer, por tus comentarios en relación a este tema. Y si bien este nos da la pauta, la entrada para nuestro siguiente tema, que son los tipos de contratos. Como bien decía en la introducción, nosotros como parte del servicio de reclutamiento damos una garantía de 3 meses pues digamos, de prueba, por lo menos así lo llamamos en reclutamiento prueba. Ahorita nos vas a corregir desde el punto de vista laboral. Pero nosotros a nuestro cliente, ya que pasó los filtros, ya que verificamos los antecedentes laborales, pasó las pruebas psicométricas, es el candidato idóneo, ¿no? Pero de todas maneras estamos con la moneda en el aire, ¿no? Entonces, nosotros otorgamos una garantía de 3 meses del candidato. Si por cualquier circunstancia que encontró otro trabajo y se fue, o no fue el candidato idóneo para el puesto, ¿no? No reunía las competencias adecuadas o simplemente no hubo química, porque luego sucede. En esos 3 meses, ¿qué puede hacer nuestro cliente para protegerse en esos 3 meses? ¿Qué tipo de contratos se pueden implementar para que nuestro cliente en esos 3 meses de prueba pueda disminuir un riesgo laboral? Y ahora sí ya te cedo la palabra. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, en efecto, una vez que ya se hizo el reclutamiento, se seleccionó, se hicieron las pruebas psicométricas, se realizó todo lo que se tiene que realizar y que lo humanamente es posible de verificar los antecedentes laborales de ese candidato, ya que tenemos la luz verde y decimos, bueno, este es el bueno, queremos que esta es la persona adecuada, idónea para el puesto que estamos solicitando en todas las empresas y en cada sector, ya podrá decidir si es la persona adecuada. Bueno, lo que la ley nos provee y nos facilita son diferentes modalidades de contratación. Aquí yo me voy a enfocar únicamente en dos, porque bueno, ustedes ya en general, en el área de recursos humanos de sus empresas, ya todos sabemos realmente que existen contratos por tiempo indeterminado, por tiempo determinado y por obra determinada. Son los más clásicos que existen, ¿no? Pero ahora, a partir de la reforma del 1 de noviembre de 2011, de 2012, perdón, en ese año comenzó una nueva reforma en la cual se establecieron nuevas modalidades de contratación que nos van a ayudar mucho. El primero de ellos es el contrato sujeto a periodo de prueba. Estos contratos sujetos a periodo de prueba es un contrato que tiene que establecerse en contratos de tiempo indeterminado o que son superiores a 180 días. ¿Ok? Esta modalidad nos permite someter a un periodo de prueba a ese trabajador que ya se va a contratar, el que nos está diciendo, ya, yo conozco, yo tengo todos los conocimientos, todas las aptitudes, conozco el trabajo que se va a desarrollar y la verdad es que la empresa lo va a someter a esta prueba, a este periodo de prueba, que como regla general tiene que, la regla general es que es un mes. Un mes se puede contratar, 30 días es la regla general para contratar bajo un periodo de prueba. Este periodo de prueba como regla general. Ahora, este periodo de prueba general puede extenderse hasta 180 días para puestos de dirección, puestos gerenciales, administrativos o técnicos profesionales especializados. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Que la propia ley nos da la facultad a todos los patrones de establecer el periodo para este tipo de trabajos especializados, de gerenciales, directivos, administrativos, de poner un límite mayor a la regla general de los 30 días. ¿Ok? ¿Para qué? Bueno, pues hay puestos en donde, por ejemplo, hay empresas de ingeniería que nos han dicho de ciberseguridad, donde requieren someter a los trabajadores a un periodo de prueba mayor al mes, porque en un mes no se logran dar cuenta de las capacidades o aptitudes que tienen estos trabajadores, por lo cual nos dicen, oye, pues ¿hasta cuándo lo puedo extender? Pues hasta 180 días. Pueden ser 3 meses, pueden ser 4 meses, 5 meses, pero nuestro límite son 180 días. Y una vez que el trabajador pues llega a ese periodo y se cumple ese plazo, es importante que quienes ocupan este tipo de contratos de sujetos a periodo de prueba tengan y cuenten con la comisión de productividad, capacitación y adiestramiento, que es la que emite su opinión respecto de si pasó o no pasó la prueba, si la acreditó o no la acreditó el periodo de prueba,
este trabajador, porque con base en ello se podrá o no se podrá dar por terminada la relación de trabajo. No es nada más, no me gustaba cómo saludaba, fíjate que no es muy mal educado, a lo mejor no incurrió en ninguna de las causales que establece el artículo 47 para rescindir la relación de trabajo, pero a lo mejor nos cayó mal. Y no es nada más eso. Se tiene que probar fehacientemente en caso de que exista un juicio, en caso de que ese trabajador que se concluyó su contrato por no haber aprobado ese periodo de prueba, que el patrón dijo que no aprobó ese periodo de prueba, pues nos llamarán a juicio para probar que efectivamente no aprobó ese periodo de prueba, pero pues con pruebas. ¿Por qué no aprobó ese periodo de prueba? ¿Cuáles fueron sus deficiencias? Con todas esas pruebas, con todo lo que tenemos ahora en la ley, pruebas documentales, pruebas de videograbación, pruebas de audio, de testimoniales, todas ese tipo de pruebas, medios aportados por la ciencia. Con todo eso tenemos que probar por qué consideró el patrón que ese trabajador no aprobó el periodo de prueba. Y todo esto tiene que ver la Comisión de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, que es la que lo decide, ¿ok? Es bien importante que ya en otro webinar tendremos oportunidad de platicarles respecto de esta comisión y estas comisiones que tienen que integrarse. También, en este caso, como les platicaba, el trabajador nos está diciendo, o estamos diciendo que estamos percibiendo que el trabajador ya sabe lo que va a hacer y por eso se le somete a ese periodo de prueba. Siguiente, por favor, Vané. La siguiente modalidad es la modalidad de capacitación inicial. Aquí ya encontramos al candidato, ya sabemos cuáles son sus antecedentes laborales, ya sabemos más o menos sus aptitudes, con la prueba psicométrica ya sabemos que es una persona sociable, que tiende a aprender, que es adaptable, vaya, todos los indicadores que pudieran servirnos para contratar a esa persona, pero nos está diciendo que no conoce realmente esa capacitación. O hay empresas que tienen, además de que seas ingeniero, oye, tienes que pasar un curso de inducción. Bueno, pues ya la ley nos facilitó, en la reforma de 2012, nos facilitó esta modalidad de contratos de capacitación inicial, en donde nosotros como empresa, como patrones, vamos a capacitar al trabajador en el periodo mínimo de 3 meses, que es la regla general. Para capacitar a un trabajador tenemos que probar que estamos capacitando a ese trabajador para realizar las actividades para las cuales se le contratan. Tenemos que tener las pruebas idóneas, mandarlo a cursos, mandarlo a capacitaciones durante todos estos 3 meses, para posteriormente hacerle pruebas específicas para ver si aprueba o no acredita pues la capacitación que se le impartió dentro de la empresa. Estos contratos de capacitación inicial, la regla general, como les comentaba, es de 3 meses y puede extenderse también hasta los 180 días para los mismos trabajos que quedamos en el anterior punto, que son para puestos directivos, gerenciales, administrativos o técnicos especiales, técnicos profesionales especializados. Se puede extender hasta 180 días. Es importante comentar que muchas empresas nos dicen, oye, puedo someterlo a un periodo de prueba o capacitación inicial, un segundo periodo, o un segunda periodo de prueba, o una capacitación inicial extra, porque fíjate que está todavía un poquito, no está bien capacitado, le faltó un poquito. No se pueden extender, no pueden ser consecutivos y no pueden aplicarse de manera sucesiva, ¿ok? Entonces la ley solo nos permite aplicar uno de ellos por única ocasión, y la empresa tendrá que dar por terminada la relación de trabajo por no haber aprobado el periodo de prueba o el periodo de capacitación inicial, o si sí los aprobó, pues ese mismo contrato se convierte en el contrato por tiempo indeterminado. Esto es muy importante que lo tengan en consideración, porque muchas empresas nos han preguntado si pueden repetir o no el contrato, y la verdad es que no se puede, ¿ok? Siguiente, adelante, por favor. Oye, Fer, una pregunta. Sí. Antes de, ahorita me vino a la mente, ¿qué tan válido es aplicar un contrato por tiempo determinado a 3 meses y luego cambiarlo a tiempo indeterminado? ¿Se vale? Sí, la verdad es que no es válido. Yo voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque, bueno, en los contratos por tiempo determinado no es el tiempo que las partes le sujetan ese término, esa vigencia de ese contrato. Son las actividades a realizar lo que determina si un contrato va a ser por tiempo determinado o no, ¿ok? No es el tiempo que las partes quieran unilateralmente o arbitrariamente, sino que tenemos que hacer un análisis de cuáles son las actividades que se van a desarrollar para poder determinarlo.
Si se llega a determinar, y ha pasado en muchos casos, empresas han hecho lo que tú dices, contratan a una persona por tiempo determinado de 3 meses y posteriormente dicen, bueno, ya pasaste tu periodo de prueba, ya te voy a contratar así por tiempo indeterminado. La ley, los tribunales, ahora los tribunales laborales, obviamente van a analizar, número uno, las actividades fueron por tiempo determinado, tendremos que probarlo. Si el patrón prueba que las actividades eran por tiempo determinado, perfecto, no hay ningún problema. Pero si no se logra acreditar que las actividades fueron por tiempo determinado y que concluían por la propia naturaleza de las mismas, entonces la autoridad considerará que si existió un despido posterior, pues va a ser injustificado, ¿no? Y va a considerar que la relación fue por tiempo indeterminado desde el primer día de la relación de trabajo, aunque su contrato hubiera sido por tiempo determinado, ¿ok? Entonces hay que ser muy cuidadosos en esto, en no mezclar y saber cómo hacer los tipos de contratación para evitar caer justamente en lo que dices, Marcé, en cuanto a que muchas empresas lo hacen, ¿no? Contrato por un mes, contrato por tiempo determinado un mes, que antes era el famoso periodo de prueba, porque antes no existía esta modalidad, y posteriormente ya podemos hacer una contratación. Hay que tener bien identificadas las actividades y a los asesores, ¿no? Sí, claro, porque antes sí, pero ahora ya no. Entonces, estas empresas, porque sí yo lo he visto que en la práctica ya se quedó como costumbre, ¿no? Y lo costumbre luego hace ley, ¿no? Que las empresas que tienen ese proceso, pues que revisen, que antes sí, pero ahora ya no. Es correcto, sí, bueno, hace muchos años, ya tiene más de una década, ¿no? Muchas empresas lo siguen haciendo, siguen contratando por tiempo determinado a sus trabajadores sin saber que ellos no son quienes tienen que poner la temporalidad, sino las actividades a realizar son las que determinan esa temporalidad. Esto es bien importante y bien común, que normalmente las empresas no saben esta diferencia y es importantísima detectarla, porque pues después vienen los golpes, ¿no? Y vienen las contingencias por no habernos asegurado que las actividades a desarrollar son las que determinan la naturaleza del tipo a celebrar, ¿ok? Por ejemplo, en donde sí se podría, me imagino, y corrígeme si estoy mal, es en una construcción, en una obra, ¿no? Es una obra determinada, esa obra va a durar 6 meses, entonces ahí sí puedo aplicar un contrato por obra determinada, ¿correcto? Así es un ejemplo. A la que te refieres. Ese es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo en donde es un ejemplo que tenemos de que exactamente en la construcción vamos a realizar por una obra determinada o por un tiempo determinado y nada más voy a contratar a un ingeniero por 2 años, lo voy a contratar para este proyecto en específico que va a durar 2 años y de eso me voy a tardar. Bueno, pues eso tiene que tardar, tenemos que relacionar esa actividad, ese proyecto tecnológico del que va a realizar el ingeniero para poder determinar y entonces podamos justificar que su naturaleza y las actividades a realizar eran propias de un tiempo determinado, ¿no? De lo contrario, si contratamos por tiempo determinado por ejemplo, les estoy hablando como por ejemplos, un auxiliar administrativo que va a realizar tareas administrativas, búsqueda de expedientes, búsqueda de análisis, archivero, organización de archivero, esas funciones son actividades que no fenecen por el mero transcurso del tiempo. Una persona puede revisar trámites administrativos aquí en China y por toda la eternidad, si es posible, y su cuerpo le da, pero no fenecen por el mero transcurso del tiempo, ¿ok? Entonces es lo que tenemos que ser muy cuidadosos en este tipo de contrataciones para saber si podemos contratar por tiempo determinado, por obra determinada, por tiempo indeterminado con las modalidades que ya platicamos, o por temporada, que también hay los almacenes en temporada decembrina. Oye, fíjate que tengo temporada decembrina, quiero contratar a un trabajador nada más en esta temporada, se puede hacer. Ahora tenemos que estar bien actualizados porque pues ya viene la reducción de jornada, que ya está a punto todavía no salen los lineamientos, pero ya tenemos que ir planeando cómo vamos a hacer esa reducción de jornada, concluir las metas que tenemos como empresa y los objetivos, aumentando el personal o pagándole el tiempo extraordinario que la ley permita, ¿no? Entonces, todos estos son puntos que nos pudiéramos agotar y nos gustaría platicarlo más adelante con ustedes, ¿no? Perfecto, sí, esto nos da la introducción para nuestro siguiente webinar, el ABC de reclutamiento en proyectos a corto plazo, que ya estaremos anunciando más adelante. Y adelante con este tema de evaluación médica, Fer, pues, como comentaba al principio, muchas empresas tienen esta práctica, ¿no? Que en el periodo de reclutamiento
les piden a los candidatos sus evaluaciones médicas. Entonces, ¿qué tan válido o no es esta práctica, Fer? ¿Nos pudieras orientar? Sí, claro. Miren, desde el punto de vista patronal existen las obligaciones de los trabajadores que están consideradas dentro del artículo 134 y específicamente les exponemos estas que tienen que ver con la práctica, ¿no? Y el aplicar exámenes médicos a nuestros trabajadores. Obviamente, esto es una obligación que los trabajadores se tienen que someter a los reconocimientos médicos que se establezcan dentro de la propia empresa, en el reglamento interior de trabajo, en sus normas. Ahí, dependiendo del propósito y de la actividad de la empresa, obviamente los exámenes van a cambiar. Un ejemplo muy claro y que les va a quedar en la mente, pues es a los pilotos. Las aerolíneas tienen que realizar exámenes médicos previos a contratar a un piloto para saber si se encuentra bien de la presión arterial, de todos sus signos vitales, que tenga buena vista, que esté apto para, pues obviamente, no exponer a todos los pasajeros en una aerolínea, en un vuelo. Tiene que estar apta esa persona, que no dependa de narcóticos. Si es necesario, se tendrá que someter a esas pruebas, pero lo más importante de todo esto es que a ese candidato, ahora que estamos hablando en reclutamiento y selección de personal, pues que ese candidato nos otorgue su pleno y expreso consentimiento para realizar esas pruebas. De lo contrario, no se podrán realizar y si no tenemos ese consentimiento expreso que conste de manera fehaciente e indubitable que nos está otorgando su consentimiento para realizarlas, no le podremos realizar esas pruebas. Eso es muy importante. Pero lo cual, pues también hay un derecho de la empresa, pues también a contratar o no a ese trabajador. Oye, pues no te quieres someter a estas pruebas, yo no puedo arriesgar a la gente, en el ejemplo que les estamos poniendo, ¿no? Del piloto para la aerolínea, pues yo no puedo exponer a los clientes de la aerolínea a que vuelen con alguien con que yo no tengo la certeza que se encuentre bien, ¿no? Entonces, que esté médicamente bien, que no tenga una cierta adicción, que no tenga un consumo de drogas, todo esto se tiene que revisar. Entonces, así para los diferentes tipos de empresas, los exámenes médicos tendrán que ser los más idóneos y adecuados a la actividad que ese trabajador deberá realizar. No es lo mismo realizar un examen a un piloto aviador que una persona un administrador, ¿no? Aquí va a cambiar. Entonces tenemos que estar también orientados a analizar cuáles son los exámenes médicos que podemos pedir de acuerdo a las actividades que ese trabajador va a desarrollar, ¿no? Entonces, aquí tenemos unos muy importantes. Los trabajadores tienen que observar las disposiciones del reglamento y de las normas oficiales mexicanas en cuanto a seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo. Tienen que desempeñar sus servicios bajo la dirección del patrón y someterse a las órdenes que les instruyan. Tienen que someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento y en todas las normas vigentes dentro de la empresa. Esto es lo que nos faculta a realizar estos exámenes médicos. Y si el trabajador padece alguna enfermedad contagiosa, pues una persona que está en la línea de una empresa que se dedica a hacer productos farmacéuticos, químicos, pues no podemos tener una persona que pues, pudiera afectar el lote de lo que se está produciendo, ¿no? La medicina que se está realizando, y por ello se tiene que dar aviso inmediato, ¿ok? Entonces esto es lo que nos fundamenta y nos faculta para poder realizar estos exámenes médicos que son importantísimos dependiendo la actividad de la empresa, ¿no? Y esto es lo que yo te puedo comentar al respecto, Marcela. Sí, muy interesante, pero entonces si en esa evaluación médica sale con algún tema, por ejemplo, una enfermedad degenerativa, esclerosis múltiple, incluso cáncer, adicciones como drogas, consumo de alcohol, como patrón yo tengo el derecho, sin considerarse discriminación, de no contratarlo. Claro, por eso es importantísimo la pregunta que haces, Marce, porque tenemos que considerar eso justamente. Tenemos que revisar cuál fue la afectación y qué es lo que arrojó ese examen para verificar si efectivamente no estamos cometiendo un acto de discriminación, ¿no? A lo mejor, oye, pues es que necesito un proyecto, pues que es muy importante, necesitamos contratar a alguien para este puesto en específico, no podemos tener a alguien que enfermo y todo eso, pues tú tienes el derecho de contratar, todos hasta ahora en este momento, tenemos la oportunidad de invitar a nuestra casa a quien nosotros queramos, ¿no? Entonces, si
si uno de los requerimientos que tiene la empresa para otorgar un trabajo, pues es estar bien de salud para poder realizar el trabajo, pues no podemos tener una persona con hipertensión en un trabajo de estrés, ¿no? En un trabajo lleno de situaciones. Entonces hay que medirlo muy bien, hay que tenerlo muy específico. Aquí es donde el área legal, recursos humanos y reclutamiento y selección tenemos que trabajar de la mano precisamente para que alineemos y manejemos con pinzas esta situación de el reclutamiento esté alineado de manera legal, que no exista algún tipo de discriminación, que no exista algún tipo de situaciones donde pudiera el candidato sentirse discriminado, sino que únicamente por las actividades que va a realizar para la empresa, pues se tenga que someter a estos exámenes y a estos requerimientos de salud, ¿no? Entonces es bien importante eso. O no podemos meter a un guardia de seguridad pues con antecedentes de que tiene adicción a drogas, ¿no? Pues es algo que se nos olvida que ocurre en el país, porque es muy normal que tenemos en los grandes puestos gente así, pero pues lo normal es que no vamos a poner a una persona que tiene adicción en un puesto importante para vigilar la seguridad de una empresa, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que entrar y trabajar de la mano entre todos. Muy bien, Fer. Pues muchísimas gracias. Yo creo que aquí ya concluimos nuestro webinar del día de hoy. Si gustan mandar alguna duda, alguna pregunta, pues con mucho gusto se las podemos hacer llegar. Aquí nosotros, pues, nos gustaría platicar ya para hacer nuestro webinar, las preguntas frecuentes que nos han hecho. Y bueno, pues aquí hicimos un resumen de esas preguntas para ustedes y bueno, estas son, ¿por qué contrataron una consultoría para encontrar los candidatos que necesita mi empresa? Bueno, porque la consultoría se enfoca en entender las necesidades del cliente para que su reclutamiento sea específico en función a sus necesidades, responsabilidad del puesto y funciones. También ayuda a situar la posición en el contexto del mercado actual para tener una contratación que sea win-to-win para empresa y candidato. Y bien, también como decía ahorita nuestro abogado laboral, pues es un equipo multidisciplinario y pues nosotros podemos ayudarles a disminuir los riesgos que acabamos de comentar. Y esta pregunta siempre a mí se nos ha hecho muy interesante, ¿qué tan importante es tener una entrevista con el dueño de la vacante? Bueno, pues al tener una entrevista con la persona que va a ser dueño de la vacante y que va a hacer uso de este candidato o jefe inmediato, entendemos el perfil a buscar, sus actividades y nos sensibilizamos de las necesidades para encontrar al candidato ideal. O sea, es importantísimo cuando nos piden una vacante, es hablar con la persona que va a hacer uso de este candidato para entender el trasfondo de sus necesidades de manera directa. Y bueno, pues aquí terminamos nuestro webinar el día de hoy. Ojalá ha sido de su agrado y cualquier tema, inquietud que pudieran ustedes tener con relación a estos temas o algún otro tema relacionado con reclutamiento y selección, incluso el tema laboral, pues estamos aquí a sus órdenes. Y nuestro próximo webinar, pues también estaremos tratando el ABC del reclutamiento, como comentábamos preliminarmente, en proyectos de corto plazo, en temas de temporalidad, trabajos de temporalidad que se vienen a las fiestas decembrinas. ¿Cuál es el ABC del reclutamiento en estas posiciones que son temporales? Listo, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar. Le estaremos distribuyendo la grabación a todos ustedes por cualquier duda o pregunta que necesitemos y ahí mismo van a venir nuestros datos de contacto. Muchas gracias a todos. Bonito día. Gracias, Marta. Muy buena tarde. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Chao, chao.